Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy estamos en una misión de vengar un DNF. Ya sabéis que vengar un DNF consiste en que cuando no has encontrado un caché, volver otra vez con más información o la misma para encontrarlo y quitar esa carita azul del mapa y tener una carita sonriente. A ver, estamos despistados porque Lola no está a lo que está. Porque hay un chiste muy famoso que dice: ¿estamos a setas o a Rolex? Bueno, pues estamos a setas o a cachés. Y Lola está a setas. Entonces está viendo cantidad de setas por el camino y no está haciendo ni caso. En fin, bueno, estoy aquí. Centrémonos. Después del caché, las setas. Vale. Venga. Y si conseguimos vengar ese DNF, que ahora lo veremos si lo conseguimos o no, pues también un pequeño geoconsejo al final sobre este tipo de cachés complicados de encontrar, que este es un multi. Bueno, ahora lo explicamos. ¿Querías una seta de piedra? Por aquí es por donde estuvimos La vez anterior. Aquí estuvimos buscando la vez anterior. Ahora tenemos nueva información que nos dice que está como a 15 metros de aquí. Y eso que ampliamos el radio muchísimo. Pero claro, en un sitio con tantísimo escondite es muy difícil ampliar el radio porque hay sitios, como 25 sitios en cada punto del camino. O sea, que es muy difícil. Además estuvimos mirando de este lado y del lado contrario. Claro, es que exactamente. Si no tienes las coordenadas exactas, puedes ampliar un poco el radio, pero no te ayuda. Claro. Ya está. Ya lo he encontrado. Sí. Bueno, Lola no puede parar, quiere ir ya por las setas, así que vamos a acabar. Bueno, pues hemos encontrado el caché y con unas nuevas coordenadas que nos habían dado. Vamos a explicar un poco en qué consiste este caché. Este caché lo buscamos en un Día Internacional del Geocaching de hace 2 años, ¿puede ser? Un par de años, sí. De hace un par de años, bueno, la fecha da igual. La cuestión es que lo buscamos y no lo encontramos, luego nos tuvimos que ir a buscar otro que era un bote de vidrio. Sí. Bueno, todo eso está en un vídeo que os dejamos por aquí. La cuestión es que este caché es un multi en el que hay que recoger varias pistas. Y no todas están del todo claras. Bueno, al menos para nosotros. La cuestión es que siempre tienes una duda con las coordenadas finales que calculas. Sí. Y de hecho, las coordenadas que nos han dado son diferentes, cambian en unos 20 metros, que ya es suficiente en una zona con tantos escondites posibles, pues ya es suficiente para hacerte un lío, ese número de metros. Nosotros teníamos dudas en alguno de los pasos que habíamos calculado, en otro no, estábamos seguros, pues resulta que las coordenadas nuevas que nos han dado son diferentes de algunos de los cosas en las que estábamos muy seguros. Claro. Así que, en fin, aquí va el geoconsejo: incluir un geochecker en los multis igual que en los mysteries. ¿Qué es un geochecker? Un geochecker es esa cajita que a veces aparece en los listados de los cachés. Hay muchos, hay uno propio de geocaching que hemos utilizado en el vídeo de Coma, ¿verdad? Sí. Luego también hay otros externos como geochecker. Bueno, hay varias opciones, pero la cuestión es que estos geocheckers lo que hacen es comprobar si la solución que tú has calculado, sea con un mystery o sea con un multi, es la buena. Claro. Porque si no es la buena, estás haciendo un viaje en balde yendo a unas coordenadas que son incorrectas. Claro. Y eso ayuda mucho. Entonces, el geoconsejo para el que esconde es intentar siempre, dentro de lo posible, porque esto es algo opcional, no es obligatorio, es poner un geochecker para que el buscador, cuando haya resuelto las incógnitas y calcule las coordenadas finales, compruebe si realmente son esas o se ha equivocado en algo. Y eso ayuda muchísimo. Pues sí. Aquí nos habría venido fenomenal un geochecker, desde luego. Sí. Hay que tener en cuenta también que en el pasado los geocheckers no existían, entonces hay muchos cachés antiguos que no tienen geochecker y que el propietario tendría que ponérselos después.
Un ejemplo es el caché que adoptamos en Miraflores de la Sierra, Sí. que era un multi y en aquella época no existían los geocheckers. Bueno, cuando nosotros adoptamos ese caché, pues lo actualizamos incluyéndole un geochecker, porque además en algunos de esos no solamente te dicen si las coordenadas son correctas, sino que te permiten incluso añadir información como fotos spoiler, información adicional de todo tipo, que ayuda mucho. Nosotros lo hemos utilizado también en algún mystery, donde en el mystery pues lo que tienes que hacer es resolverlo, pero una vez que lo resuelves, Sí. el geochecker Te no da solamente sí. te confirma, Te no dan sol- pistas. te da pistas donde tiene que estar Ujú. y información adicional. Ajá. Así que bueno, este es el geoconsejo de hoy, es incluir geocheckers en aquellos cachés que lo necesiten, Ujú. multis, mysteries, etc. Ujú. Y ahora ya nos vamos a por las setas. Venga, vamos.